Bienvenidas a todas y muchas gracias por estar con nosotras. Hoy tenemos a nuestro invitado, un invitado muy especial, Guillermo Fernández Vázquez. Nos va a hablar hoy un poco de su libro que ha escrito sobre la extrema derecha, qué hacer con la extrema derecha en Europa, un poco el caso del Frente Nacional en Francia y demás. Guillermo es sociólogo e investigador en ciencias políticas de la Universidad Complutense y ha escrito numerosos artículos sobre políticas y las nuevas políticas que están resurgiendo ahora también, y bueno, un poco el ascenso de la extrema derecha. Lo primero, darte las gracias, Guillermo, por estar hoy con nosotras, que es un Gracias a placer. vosotros. Y nada, esperemos que estés bien con todo esto del confinamiento y demás. Sí, se lleva como se puede. Y bueno, voy a empezar a hacerte unas preguntillas. Me parece súper interesante todo lo que te has especializado en la extrema derecha. Nosotras como emigrantes, muchas que estamos en Europa, hemos visto que en los países donde residimos, la extrema derecha propia de nuestros países se ha acentuado o ha crecido en diferentes medidas y demás, y en diferentes formas en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Alemania últimamente ya hemos visto que están muy organizados, quemando campamentos de refugiados y demás. En Reino Unido un poco con Boris Johnson y todas estas nuevas políticas neoliberales también están un poco en auge. Y bueno, tu especialización un poco más en Francia, con el Frente Nacional, y yo te quería preguntar, ¿por qué Francia? ¿Qué viste, ¿no? que te llamó la atención del Frente Nacional y cómo fue tu contacto con la extrema derecha en Francia? O sea, en realidad creo que tuve suerte, entre comillas, ¿no? O sea, realmente escogí Francia porque yo en ese momento vivía allí, ¿no? Eh, y digo que tuve suerte porque probablemente una de las cosas que caracteriza al Frente Nacional, bueno, que ahora se llama Reagrupamiento Nacional, ¿no? El partido de Marine Le Pen, es que durante mucho tiempo, desde luego desde los años 80, es o ha sido visto por una buena parte de la derecha extrema europea como el buque insignia, ¿no? El partido, la vanguardia, digamos, del movimiento de la derecha nacionalista radical europea. Entonces, claro, yo estaba en Francia y la verdad es que yo estaba ya haciendo un máster, iba a hacer bueno, un tema, o sea, un trabajo de investigación sobre el 15M y cosas completamente diferentes, pero ya había pasado un tiempo del 15M, ¿no? Yo creo que ya estábamos todos en fase de resaca 15M y quizás ya no nos interesaba tanto. Y bueno, no estaba muy conforme con el tema y lo curioso es que un día caí en la televisión viendo una entrevista a Marine Le Pen y la verdad es que me quedé muy sorprendido porque, bueno, iba con unas ideas más o menos de lo que me podía encontrar y me encontré otra cosa. Y entonces a partir de ahí empecé a ver más vídeos, a informarme, a ver. De hecho, empecé a ver muchos vídeos en YouTube y tal, y me chocó, ¿no? Porque me pareció que tenían en ese momento una estrategia muy, muy potente y bueno, la cosa me enganchó y por eso me puse a investigar el Frente Nacional y luego eso ha llevado pues a otros partidos de extrema derecha y claro, cuando en España, por ejemplo, aparece Vox, pues, pues claro, a mí me pilla en un momento en el que justo yo llevaba ya un tiempo, ¿no? Con estos temas, con lo cual, bueno, pues fue bastante sorprendente, ¿no? Pero bueno, la verdad es que fue así, fue casual, pero al mismo tiempo lo cogí como con muchas ganas. Y en tu contacto, ¿no? En estas investigaciones de la extrema derecha y demás, ¿hay algún factor común que reúna a que tanta gente vote a estos partidos? ¿Cómo hacen estos partidos para atraer a tanta gente y cómo lo ven ellos? O sea, claro, o sea, yo lo primero, muchas veces es complicado, muchas veces generalizar, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de una familia de partidos que es muy amplia y que a veces costaría delimitar, ¿no? Porque
Bueno, en general porque estamos hablando de un continente o como mínimo de un continente, ¿no? De la derecha que ni siquiera, muchas veces ni siquiera sabemos qué nombre ponerle, ¿no? Hay gente que la llama derecha extrema, derecha radical, extrema derecha, fascismo, posfascismo, bueno. Pero pasaría algo parecido con la izquierda, ¿no? Si habláramos, si por ejemplo imagináramos, ¿no? A alguien diciendo, vamos a hacer un estudio sobre la derecha, sobre la izquierda radical europea, ¿no? Eh, claro, ¿qué tiene que ver Die Linke con, no sé, igual hasta alguien se atrevería a meter ahí, ¿no? Al movimiento 5 estrellas, o sea que sería, aunque sería muy, muy polémico, ¿no? Pero bueno, que eso siempre, esa generalización siempre trae problemas, pero por coger la pregunta que me hacías, yo creo que lo que comparten es una preocupación pues casi dramática o agónica por la cuestión de la identidad y sobre todo de las identidades nacionales, ¿no? De hecho, no es casual que estos partidos en general no se sienten cómodos con la etiqueta extrema derecha, ni fascismo, ni posfascismo, ni siquiera derecha radical, ¿no? Ellos se llaman a sí mismos derecha identitaria, a veces derecha simplemente, ¿no? Pero, bueno, aceptan más o menos de una manera más o menos tranquila, es la calificación de derecha identitaria. Y yo creo que es una buena expresión en la medida en que recoge, ¿no? esa preocupación, y es que en general todos estos partidos su preocupación es las identidades nacionales y sobre todo las reformulan de una manera esencialista, ¿no? De tal modo, en España lo vemos, ¿no? Vox es fundamentalmente un partido nacionalista español y que pone encima de la mesa una identidad española en clave pues prefijada o esencial, ¿no? Como si el ser español o el ser francés o el ser italiano estuviera dado de una vez por todas, ¿no? Entonces, claro, en un momento en el que hay una cierta, creo que era Belén Barreiro, ¿no? Que hablaba de una debilidad o fragilidad de las identidades, ¿no? De los sujetos en nuestro mundo, ¿no? Estos partidos, de pronto, quizás de una manera a veces un poco tosca, pero eh, ponen encima o reformulan un concepto de identidad que puede ser tosco, pero que es como muy sólido, muy, o muy, o muy avasallante, si quieres, ¿no? Y yo creo que eso puede en ciertos contextos ser atractivo. Es muy interesante esto sobre la identidad, porque imagino que también esto ha sido como un repunte en el sentido de querer proteger la identidad nacional por el tema también que de la inmigración, ¿no? Supongo que no es que haya habido un repunte de la inmigración para nada, pero un poco, a lo mejor con la crisis de los refugiados y la guerra en Siria y demás, y hemos visto todas las imágenes de personas intentando llegar a Europa para salvar sus vidas. Supongo que en estos partidos, ¿no?, de derecha identitaria han cogido esta crisis humanitaria como han tomado ventaja sobre esto para ponerse, o sea, tener estas ideas de la crisis de identidad diciendo, oye, que estamos perdiendo nuestra identidad porque vienen otras personas de otros países o demás. ¿Cómo está esto relacionado? Claro, yo me acuerdo una vez, además me tardé en entenderlo en realidad, hablando con un tipo del Frente Nacional de Marine Le Pen, o sea, con digamos, un cuadro medio, ¿no? Entonces yo estaba haciéndole preguntas y tal, y entonces en un momento dado él me dice, bueno, mira, Guillermo, si quieres entendernos realmente, tú piensas que en realidad nosotros queremos evitar ser Sudáfrica, ¿no? Entonces yo al principio dije, Sudáfrica, no entiendo nada, ¿qué me está diciendo este hombre? Y claro, luego debí poner cara de extrañeza, ¿no? Y entonces me dijo, claro, no queremos ser una minoría racial, en realidad racial, identitaria en nuestro propio país. Y o sea, todas estas derechas desde los 80 viven con angustia
la posibilidad, ¿no? Es curioso porque por un lado lo viven con angustia y por otro lado están como continuamente fantaseando con la idea de que viniera una ola migratoria que hiciera eso, convertir, digamos, a las poblaciones, entre comillas, autóctonas en minorías dentro de sus propios países, ¿no? Por ejemplo, el Frente Nacional, bueno, ha jugado desde el principio con esta idea, ¿no? Por ejemplo, en los 2000, Jean-Marie Le Pen fue condenado porque sacó un cartel electoral en el que aparecía Francia, digamos, coloreado, el mapa de Francia coloreado en la bandera de Argelia, ¿no? Y poniendo en 20 años Francia será Argelia. Y bueno, y millones de cosas de este estilo, ¿no? Hay otros carteles más antiguos aún, de publicitarios, en el que sale una especie de indio, ¿no? Una mezcla entre indio y galo, ¿no? Como, pues eso, defendiendo la aldea gala frente a los invasores. Entonces, bueno, esto está como muy arraigado en nuestros países, en lo profundo, no tanto que luego, digamos, sea tan explícito en la comunicación diaria, pero sí que este sentimiento como agónico, como de somos comunidades nacionales que están en decadencia, ¿no? Y están a punto de desaparecer, es algo que sí que yo creo que es uno de los motores principales que mueven a que haya gente que se meta en esos partidos y milite. No tanto los votantes, sino los militantes, ¿no? Y bueno, y sobre lo que decías, claro, yo creo que, por ejemplo, para entender, ¿no?, el auge de estos partidos en los últimos años, yo creo que hay como tres grandes factores, ¿no? Uno sería la crisis económica, que es evidente, ¿no? Desde la crisis económica de 2008 propulsó a muchos de estos partidos. Luego, un elemento que muchas veces se toma menos en cuenta, que es que desde el año 2008, en varios países europeos ha habido, digamos, olas de atentados islamistas, ¿no? En el caso de Francia es evidente, ¿no? En el año 2015, lo que eso propulsó a las fuerzas de derecha y de extrema, tanto a la extrema derecha como a la derecha para radicalizarse, ¿no? Que son como dos tendencias. Y luego, aparte, que encima es en el mismo año, la crisis de los refugiados, ¿no? Que alienta mucho también a la extrema derecha francesa, pero sobre todo a la alemana, ¿no? A la alemana, a la austríaca. Entonces, como sería una conjunción de esas tres, ¿no? La crisis económica, la crisis o la crisis terrorista, no sé, no, es un poco raro decirlo así, digamos, la ola de atentados terroristas islamistas y luego la crisis de los refugiados. Uh-huh. Y una cosa muy curiosa, muy interesante esto que estás diciendo, la verdad que a mí se me había olvidado ya el tema porque parece que hace mucho tiempo. Parece que hace muchísimo. Parece que hemos vivido tantísimas cosas en los últimos años que parece que eso fue hace muchísimo tiempo y no hace tanto. Claro. ¿Qué diferencia ves tú que hay, por ejemplo, entre el Frente Nacional y nuestro partido por excelencia en España? Porque creo que comunicativamente son muy diferentes, ¿no? Creo que el Frente Nacional, si no me equivoco, han sabido acercarse bastante a las comunidades LGTBI, al feminismo, y sin embargo Vox esto lo rechaza muchísimo, aunque ellos digan que hemos visto a Abascal hace solo un par de días diciendo que la izquierda ha odiado siempre a los homosexuales y ya sabemos lo que han hecho Vox con todos los discursos que han lanzado. ¿Qué diferencias ves tú entre el Frente Nacional y Vox? ¿Cómo lo ves? En general, la verdad es que a mí también me suele gustar mucho hacer esa comparación porque claramente, ¿no? Hay como diferencias muy perceptibles, ¿no?, entre Vox y el reagrupamiento nacional, pero al mismo tiempo, cuando uno mira la historia, ¿no?, del Frente Nacional, pero también de la Liga Norte, ¿no?, que antes se llamaba Liga Lombarda, o incluso del Blancs Belang belga, que ahora se llama, el Blancs Belang, que antes se llamaba Blancs Bloc, ¿no? En realidad, Vox se parece mucho a estos partidos al comienzo de su andadura pública.
por ejemplo, en el caso del Frente Nacional, que yo sí que más conozco, ¿no? El Frente Nacional se crea en 1972, ¿no? Pero hasta el 84 prácticamente no existe, no lo conoce prácticamente nadie, es una fuerza grupuscular, ¿no? Entonces, en el año 84, bueno, por diversas polémicas y luego, sobre todo, una invitación de Jean-Marie Le Pen a la tele, donde él hace una performance bastante llamativa, ¿no? Y encima, y esto nos va a sonar mucho, claro, en Francia en el año 84 está el gobierno del programa común, ¿no? Entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. Y entonces, con un discurso de acabemos con el gobierno socialcomunista, y acusando a la derecha de tibia, ¿no? De excesivamente tibia, Jean-Marie Le Pen se hace un hueco, ¿no? Consigue un 10% de los votos en las elecciones europeas del año 84 y a partir de ahí, sobre todo del 84 al 88, al 90, crece bastante, llega hasta eso, a 15, 16%, un poco como Vox aquí, teniendo un discurso muy derechista, ¿no? Diciendo nosotros somos el partido que viene a renovar la derecha y, digamos, pasando a la derecha desde el lado del liberalismo, es decir, acusando a la derecha tradicional de ser demasiado poco liberal en lo económico, ¿no? Demasiado socialdemócrata en lo económico y demasiado liberal en lo moral, ¿no? Demasiado poco conservador en lo moral, ¿no? Y entonces, claro, tiene un programa que es muy parecido al de Vox ahora, es un programa muy neoliberal en lo económico y muy conservador en lo moral, ¿no? Claro, lo que pasa es que efectivamente el Frente Nacional, como otros partidos de su familia política, en los 90, o sea, es muy interesante cómo se da la cosa, ¿no? No es que el Frente Nacional en los 90 diga, ostras, bueno, quiero cambiar de programa y hacer un programa un poco más social, ¿no? O socializante, sino que de pronto con ese mismo programa y haciendo mucho énfasis en la cuestión anti-inmigración, en el año 90, en los 90 y sobre todo en el 95, que tiene un resultado espectacular en las presidenciales, todos los análisis postelectorales y sociológicos del año 95 muestran que el partido de Jean-Marie Le Pen había logrado penetrar mucho en ámbitos populares, ¿no? De clases populares, de clases medias y populares. Y entonces, al ver eso, digamos, al constatar que tienen mucha mayor implantación en ámbitos, digamos, tradicionalmente refractarios y que en los 80 eran refractarios a votarles, entonces cambian el programa, ¿no? Y hacen un programa que los politólogos llaman de estado del bienestar chauvinista, ¿no? Es decir, defiendo el estado del bienestar o un cierto tipo de estado del bienestar solo para los individuos nacionales. Y bueno, y de eso luego va, digamos, evolucionando hasta Marine Le Pen, ¿no? Que yo creo que da una vuelta de tuerca más y que hace que ahora nos sorprenda tanto, ¿no? Que nos sorprenda tanto y además que el contraste con Vox sea tan fuerte. Porque, claro, tenemos a Marine Le Pen, ¿no? Diciendo que ella es la candidata de las mujeres en Francia. En la última campaña decía, yo soy la única candidata mujer que defiende a las mujeres, ¿no? Y era una candidata que defendía al colectivo LGTBI contra sus enemigos. Y de hecho ella decía que era, la que mejor defendía al colectivo LGTBI y de hecho salieron varias encuestas en las cuales no tenía una mala aceptación dentro del colectivo LGTBI. Y incluso también coquetea con el ecologismo, ¿no? Eso es alucinante. Uh-huh. De pronto, digamos, reformula el ecologismo en clave nacionalista, en clave soberanista, en realidad, ¿no? En realidad es más retórico que otra cosa, pero sí que es verdad que con toda esta cuestión de producir francés, los desplazamientos cortos, etcétera, etcétera, ella reivindica un ecologismo no punitivo, sino, digamos, digamos, un ecologismo anti-mundialización, ¿no? Algo así sería. En cambio, claro, Vox parece muy diferente, aunque, a pesar de lo de, creo que fue ayer o anterior, efectivamente, que tú decías, de Vox, de Abascal, hablando en el Congreso de los homosexuales y diciendo que el Che Guevara... Uh-huh. Pues eso, a pesar de eso, es interesante, en el último disco, ya ahora parece que han pasado milenios, ¿no? Pero
el 8 de marzo de este año, cuando Vox celebra Vistalegre 3, ahí hay varios discursos interesantes. Hay un discurso de Jorge Buxadé, que es digamos, es el encargado o el que lleva una voz más social o menos neoliberal dentro del partido y trata de hacer algún guiño a esta especie de tránsito hacia un programa de Estado del Bienestar chauvinista. Y por otro lado, Abascal en su discurso ese día claramente trata de comenzar, ¿no?, a hacer una pequeña maniobra hacia la defensa de un ecologismo de derechas, por decirlo así, ¿no? Un ecologismo, es muy tentativo, pero lo hace, digamos, aunque sea todavía muy tentativo, ya lo hace explícito. Lo que ocurre es que, claro, que con el coronavirus parece que todo esto se ha borrado, ¿no? Y entonces ahora toda la retórica de Vox es el Gulag, el gobierno social comunista y eso, y los campos de exterminio de Sánchez, ¿no? Claro. Y crear muchos bulos. Y de hecho, una pregunta que te iba a comentar, muy instructiva, todo lo que estás diciendo, pero por ejemplo, el tema de los bulos, ¿no? Comunicativamente, ¿cómo hacen estos partidos? Porque tienen mucho éxito, siempre están en todos lados, sea para bien en algunos medios o para mal en la mayoría, pero eso hace que les demos eco, creo, a ver, no sé qué piensas según tu opinión, y que hablemos de ellos, que es un poco lo que buscan, ¿no? Buscan un poco la confrontación y que se hable de ellos, que es lo que buscan, un poco la publicidad. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en el auge de la extrema derecha? Sí, o sea, en general, o sea, yo creo que en esta crisis del COVID ha sido muy llamativo, ¿no? Como en general la derecha más montuna en España ha logrado prácticamente posicionar todos los días hashtag, bueno, pues eso hashtag no, trending topics bueno, prácticamente de carácter destituyente, ¿no?, contra el gobierno, ¿no? Pues eso, gobierno de dimisión, me acuerdo de uno de Pedro Sánchez, Pedro el Sepulturero, gobierno culpable, chao Podemos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una primera cosa que es, claro, nosotros estamos habituados, o una parte de la izquierda estaba habituada a pensar que Twitter era un medio de izquierdas, ¿no? Twitter era el medio de Podemos, básicamente, ¿no? O de Unidas Podemos. Hasta el punto de que siempre, ¿no?, había esta precaución de, bueno, no confundáis el mundo con Twitter, que Twitter no es la sociedad, ¿no? Y de pronto parece como que Twitter ha girado a la derecha, ¿no? No solo Twitter, pero como particularmente Twitter. Entonces, yo ahí me preguntaría, claro, ¿qué han hecho, ¿no? O sea, qué know-how, ¿no? ¿Qué savoir-faire, ¿no? Han aprendido, digamos, los medios afines y las cuentas afines a Vox para poderlo hacer. Y yo creo que ahí me imagino que la influencia es fundamentalmente de la alt-right americana. O sea, me parece llamativo que, quizás es solo una casualidad, ¿no? Pero a finales de febrero, Vox Santiago Abascal, Iván Espinosa Los Monteros, acude a Estados Unidos y pasan allí, no sé, creo que es una semana o 5 días, a la convención del Partido Conservador, ¿no? Del Partido Republicano, vaya. La convención anual del Partido Republicano. Y claro, están allí muchos días, ¿no? Y no sé hasta qué punto de ahí surgen contactos con, bueno, pues todo ese mundo, ¿no?, de la derecha norteamericana y de cómo, pues eso, de cómo comunicar y cómo actuar en redes, ¿no?, cómo actuar en el mundo digital. Yo me imagino que por ahí van algunos tiros, ¿no? Porque es verdad que no solo es en España, ¿no? Una parte de la derecha mundial, ¿no?, después de Trump, una parte de la derecha mundial
copia a Trump, por decirlo así, o por lo menos se deja influir mucho por Trump. Y en el caso, por ejemplo, o sea, por ejemplo, una de ellas es la derecha venezolana, ¿no? Pero también la derecha española, que curiosamente a mí en estas semanas me ha parecido que la derecha española, o la derecha y la derecha más radical, se ha venezuelizado mucho, ¿no? Incluso excesivamente. Es decir, hasta el punto de, o sea, se ha recalentado tanto que ha pensado incluso que podía eso, iniciar prácticamente una maniobra destituyente y hacer caer al gobierno en el mes de marzo, ¿no? Y creo que ahí se ha metido tanto en su propia, no sé, en su propio circuito, que yo creo que eso un poco se ha venezuelizado en el sentido de ha subido demasiado el tono y se ha metido en una burbuja que le ha hecho perder un poco el contacto con la realidad, ¿no? Y eso, como tú me preguntabas, ¿no? En eso, y desde el principio juega un papel muy importante la provocación, ¿no? El estilo provocador, el llamar la atención, el generar irritación, el generar indignación, es decir, en generar reacciones constantemente. Y por otro lado, claro, tú me preguntabas lo de los medios. Yo estoy seguro que los medios tienen algo que ver. Lo que pasa es que siempre tengo precaución con eso, porque siempre recuerdo, ¿no? que en el inicio bueno, en el inicio todavía, ¿no? De hecho, en el 2014, cuando surge Podemos, todos los medios de la derecha, y particularmente aquellos que ahora son muy afines a Vox, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, Intereconomía, decían que Podemos era culpa de los medios, ¿no? Podemos era culpa de La Sexta y de Cuatro, fundamentalmente. Normalmente solemos pensar que es de La Sexta, pero en realidad yo siempre me acuerdo que Iglesias salía, yo creo que todos los días en el programa de Cintora, de Cuatro, ¿no? Lo convirtieron en la Belén Esteban del programa de Cintora, porque daba mucha audiencia. Entonces, claro, a mí no me parece mal, o sea, está bien. Cintora fue inteligente, Iglesias fue inteligente y entonces creo que Vox ha hecho algo parecido. Entonces me cuesta como decir los medios son cómplices del auge de Vox porque me recuerda mucho al lamento, ¿no? Un poco sí, al lamento que expresaban 13TV e Intereconomía en el año 2014, 2015, ¿no? 2016. Entonces, bueno, más bien me centraría en pensar, bueno, en esa coyuntura que ha hecho bien Vox, ¿no? Para emerger en un momento dado, qué coyuntura ha aprovechado, cómo lo ha hecho y para suscitar la audiencia que suscitaba, ¿no? Que es lo que hacía en cierto modo que en diciembre en diciembre de 2018 y en enero y febrero de 2019 todas las televisiones quisieran llamar a líderes de Vox porque da una audiencia impresionante. Sí, la verdad, estaba reflexionando sobre lo que habías comentado y por eso me quedé así un poco. Pues sí. Claro, es que, por ejemplo, ahora que se ha puesto de moda, o sea, yo me acuerdo a Merlos, ahora no me acuerdo de su nombre, pero bueno, el hombre este que se ha hecho tantos estos días. Sí, es muy famoso. Alfonso Merlos, pues eso, prácticamente quejándose y lloriqueando, yo digo casi que lloriqueando, ¿no? Entre CTV por cómo los medios como Cuatro y La Sexta habían impulsado a Pablo Iglesias, ¿no? Sí. Y al comunismo venezolano en España. Estamos ya ahí. yo lo noto. Te voy a hacer ya la última pregunta mía, que me voy a dar ese privilegio. Y luego a las personas que nos estáis viendo ya sabéis que podéis dejar vuestras preguntas en el chat de Facebook y nuestras compañeras las van a recoger y me las pasan, ¿vale? Intentaremos hacer todas las preguntas, aunque ya sabéis que muchas veces no se puede por falta del tiempo. Pero ya como última así pregunta un poquito que me gustaría preguntarte, o sea, tú como experto en extrema derecha o pues has estudiado mucho estos partidos y demás, ¿tienes un consejo constructivo o alguna crítica constructiva que hacerle a la izquierda
para cómo enfrentarnos a estos partidos y cómo podemos crear un poco una hegemonía para que la gente se dé cuenta de lo que significa realmente estos partidos y demás. Y otra pregunta, sobre todo más, no ya tan general, por así decirlo, de la izquierda en general, sino un poco en particular. Hace poco estuvimos hablando algunas compañeras y demás sobre cómo tener en las redes sociales estas críticas hacia la extrema derecha, pero ya sabes, ¿no? Los bots y demás, y que están ahora mismo muy presentes en Twitter, etcétera, etcétera, y había muchos compañeros que estaban diciendo que no sabían cómo enfrentarse a ellos en las redes sociales. Yo soy la partidaria de no hacerles ni caso porque mi salud mental es mucho más importante, pero pues si les puedes dar un consejo a las compañeras que seguro que nos están viendo, porque hay veces que yo les digo, no, pasar, no, y no me hacen mucho caso. A lo mejor si se lo dices tú, me hacen más caso, pero ¿cuál es tu opinión sobre estas dos cosas? Vale. Preguntas del público. Vale, a ver, claro, sobre consejo o crítica constructiva. Bueno, he de decir una cosa que espero que no lo escuche algunos de los editores del libro que escribí, ¿no? Porque es verdad que el libro tiene un título que no se corresponde demasiado bien con el libro. O sea, es decir, el libro, claro, se llama ¿Qué hacer con la extrema derecha en Europa?, ¿no? En realidad no es, y entonces parecería que es un manual, ¿no? Y en realidad no es un manual de nada. Es un estudio sobre bueno, sobre la extrema derecha en Europa y sobre todo sobre el caso francés, ¿no? Pero que yo creo que da pistas interesantes y también sobre cómo la izquierda la izquierda francesa actuó, ¿no? en el escenario francés, ¿no? Pero, bueno, dicho eso, o sea, que quiero decir que yo no tengo pues, una fórmula o un consejo, pero sí que es verdad que no niego que el libro surge en parte, o por lo menos mi forma de abordarlo, surge en parte de una crítica, ¿no? Que es que yo cuando me empiezo a acercar al fenómeno del Frente Nacional de Marine Le Pen, bueno, lo primero es que me acerco en un año en el que el Frente Nacional gana las elecciones europeas. Uh-huh. Y ese mismo año, claro, entonces gana el Frente Nacional las elecciones europeas y la reacción de la izquierda es en clave hipermoralizante, ¿no? Es los malos han ganado, viene el fascismo, qué horror. Pues me acuerdo una manifestación que se convoca al día siguiente, que hace un juego de palabras con las siglas del Frente Nacional, ¿no? Que FN, ¿no? Pero en francés se pronuncia FN, y en francés significa también la letra N, pero también la N es el odio, ¿no? Uh-huh. Entonces, hacen un juego de palabras y dicen no al frente del odio, ¿no? En esta clave como moralizante de el Frente Nacional es el partido de los que odian, de los malos, ¿no? Como de los sentimientos negativos, ¿no? Y la reacción es muy en clave eso, de escándalo moral, ¿no? De, oh Dios mío, ¿cómo nos puede estar pasando esto? El propio Mélenchon, ¿no? Sale medio lloriqueando en la tele diciendo estoy avergonzado de mi propio país, obreros franceses levantaos, no podemos caer en esto. Pero es toda una reacción, pues eso, en clave moral, ¿no? Uh-huh. Y claro, yo en ese momento pensaba, joder, bueno, y entonces hay esa manifestación de 4.000 personas en París contra el Frente del Odio, pero digo, joder, es que ayer, aquí son 4.000 tipos, pero es que ayer votaron 4 millones de personas a este partido. Entonces, ¿qué está haciendo bien esta gente en plena crisis, ¿no? En plena crisis económica y de deuda en Francia para que les voten 4 millones y en cambio la izquierda se conforme con hacer una manifestación para mostrarlo, bueno, sacar las viejas banderas antifascistas y excitarse con eso, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que me producía incomodidad, que luego además fue una reacción que fue la misma en España, es decir, cuando Vox
pero claro, con 4 años de retardo, ¿no? Cuando Vox, en lugar de en 2014, en 2018, en diciembre, consigue el resultado en las elecciones andaluzas, la reacción de la izquierda en general y, bueno, en este caso, por ejemplo, de Pablo Iglesias, es también una reacción muy parecida a la de Mélenchon, ¿no? Es muy clave moralizante. Entonces, todo el libro está escrito como un intento de decir, está muy bien el escándalo moral, pero, pero tiene un riesgo, y es que te escandalizas moralmente, te sientes muy buena persona por hacerlo y mejor que nadie, o la gente que dice, no, yo esto no lo estudio porque son malos, o yo esta gente no hablo con ellos porque son malos. Bueno, pues muy bien, luego te sientes muy bien en tu casa y muy buena persona. Pero, eh, pero hay que reconocer que algo bien están haciendo o han hecho, ¿no? Para lograr que mucha gente confíe en ellos, ¿no? Y en el caso de Francia, por ejemplo, y en el caso de España en las últimas elecciones, que haya más gente que haya votado a Vox que haya votado a Unidas Podemos, ¿no? ¿Eso por qué puede haber sido? Bueno, pues en el caso de España podemos debatir, ¿no? Por ejemplo, con el que pasó en el mes de octubre. Pero más allá de eso, entonces, bueno, lo primero, eso sería, bien, está bien la reacción moralizante, pero sobre todo es mucho más interesante una reacción analítica, ¿no? Porque desde el convencimiento de que solo conociendo muy bien o la mejor manera de confrontar con alguien es conocerlo bien, ¿no? Conocer bien lo que hace. Primero para saberlo y explicarlo, y segundo, porque esto es como una partida de ajedrez. Si tú sabes bien cuál va a ser el movimiento de tu adversario, puedes reaccionar tú mejor y preparar tu siguiente movimiento, ¿no? Y luego sobre lo que me preguntabas de las redes sociales, bueno, y de Twitter y tal, sí, yo creo que, o sea, una reacción muy sana para mantener la cordura es pasar. Eso es importante, ¿no? Porque si no, uno puede acabar muy quemado. Y yo creo que o sea, yo diría pasar, o sea, pasar cuando uno no pueda más, ¿no? Luego, efectivamente, lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, estudiarlo también, que yo creo que ya hay gente que lo está haciendo, ¿no? Cómo han funcionado las campañas, por ejemplo, de Twitter, etcétera, etcétera. También rastrearlo, ¿no? Y decir, oye, ¿de dónde sale este know-how, ¿no? Y luego, hoy lo he visto, y es muy políticamente incorrecto decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy he visto al tal Alvise Pérez muy indignado, ¿no? Ya casi como muy saturado, porque, claro, es un tipo que está todo el día lanzando bulos y, sin embargo, se ha encontrado con que la revista Mongolia y otras revistas, no creo, o otras cuentas, no sé muy bien quién es, le está continuamente creando cuentas fake y lanzando mensajes paródicos sobre sí, mensajes paródicos sobre él, pero que al mismo tiempo parecerían reales, ¿no? Y entonces, claro, el tipo está colapsando, ¿no? Si esa estrategia sirve para que él se piense dos veces, ¿no? O se sature tanto del boicot que se le está haciendo como para dejar de hacerlo, pues me parece una buena estrategia, ¿no? Porque efectivamente, o sea, o ayer, ¿no? Salió también ahora no, Carles Enric, ¿no? Que es otro tuitero de la derecha radical y que está muy de moda últimamente, ¿no? Y salió un tuit de cómo alguien le mandaba un privado, le contaba una milonga, una mentira, y él, sin contrastarla, en un momento la publicaba, ¿no? Entonces, en la medida en que estos tipos no son en absoluto profesionales, yo creo que el troleo, ¿no? A esta gente es completamente lícito y creo que puede ser incluso funcional, ¿no? Bueno, pues para que se lo piensen dos veces, ¿no? O sea, quiero decir, la discrepancia política todo el mundo la podemos entender, pero hay niveles intolerables, ¿no? Como el propio Alvise, ¿no? Que los bulos que soltó sobre, por ejemplo, Manuela Carmena, ¿no? Hay cosas que... Entonces, si tú vas a soltar un bulo sobre Carmena, pues yo puedo soltar un bulo sobre ti, ¿no? ¿Y qué legitimidad tienes tú para, para decir que lo que yo hago está mal? Vamos, que tenemos que usar los memes. Sí. Sobre todo hoy eso, salía él uno sobre, pues eso, criticando a Ciudadanos, a Inés Arrimadas y diciendo que él ahora iba a apoyar a Vox.
Entonces, claro, luego tiene que salir él y decir, no, esta es una cuenta fake que me han creado. Pero claro, la cuenta fake que le han creado tenía más de 1.000, como 1.500 me gustas. Entonces, claro, ya eso un día, otro día, otro día, otro día, yo creo que la sensación de impunidad pues, se quiebra, ¿no? Uh-huh. Pues muchas gracias. Yo espero que las compas con las que estuvimos hablando el otro día sobre esto Yo sé que tenemos... además fue en nuestra asamblea global. La asamblea global es donde tenemos a la militancia dispersa, por así decirlo, y justo estaban hablando de esto y yo sé que tenemos ahí un buen militante con una buena carga de memes, así que le pondremos a currar y ya está. Vamos a pasar con las preguntas. Me han pasado varias, ¿vale? Voy a intentar recopilarlas. Yo te había dicho que iban a ser sencillitas, pero no lo son. Está la gente muy, muy bien puesta en estas cosas. Te voy a hacer la primera, ¿vale? Es un poco larga. Y además tiene palabras en alemán, que yo alemán... Viví en Alemania, pero se me ha olvidado todo. Así que lo voy a intentar leer como pueda. Allá va, ¿vale? ¿Qué opinas de los movimientos de izquierda social chauvinista que bajo el paraguas obrerista y de protección social, liberales en lo social también, defensa del feminismo, derechos LGTBI, etcétera, etcétera, tratan de competir con la extrema derecha? Por ejemplo, el movimiento de Sarah Wagenknecht, que no sé si lo estoy bien, ante la AfD, con el movimiento Aussteigen, bueno, es que mi alemán ya es fatal, o cómo puede ser el fusarismo en Italia. ¿Crees que hay espacio para una izquierda rojiparda en España? ¿Qué riesgos les ves a estos discursos? Vale, voy respondiendo una a una, ¿no? Vale. O sea, claro, yo... o sea, con este movimiento como del rojipardismo, hay una cosa que me pudo... En realidad no es interesar, sino hay alguna cosa que valoro del gesto de estos movimientos y otra que no. La que valoro es precisamente que este tipo de movimientos no ha caído o no se ha limitado a una reacción moralista. Es decir, no simplemente se han limitado a escandalizarse, ¿no? Entonces, hay un trabajo analítico y un trabajo, bueno, que puede ser interesante, ¿no? Sobre qué han hecho estos partidos y, bueno, cómo se los combate. Ahora, yo por ahí digo, ok, me parece un movimiento, o sea, me parece un gesto interesante. Ahora bien, claro, creo que, me voy a meter en líos por decir esto, pero creo que si la lectura o la interpretación, digamos, es en clave un poco esquemática o lo que hizo Bernabé con la trampa de la diversidad, pues creo que es hacerse trampas, ¿no? O sea, la trampa de la diversidad se hace trampas, ¿no? A sí misma, porque, claro, en el fondo es contarse a sí mismos que el problema de por qué a la izquierda le va mal es porque es demasiado, pues eso, es demasiado feminista y es demasiado LGTBI y es demasiado ecologista, ¿no? Cuando la contradicción principal es capital, trabajo y tal. Yo creo que, o sea, yo estaría, o sea, quiero decir, si es una cuestión de grado siempre, ¿no? Si la cuestión es preguntarse si la contradicción, si la cuestión económica o la contradicción capital-trabajo es importante, yo digo sí, es importante y sobre todo frente a cierto posmodernismo. Ahora bien, claro, no vivimos en el mundo de los 60 ni de los 70, entonces la forma de articular una izquierda posible en el siglo XXI no es simplemente de una visión puramente nostálgica, ¿no? Que yo creo que es lo que un poco le pasa a un cierto rojipardismo, ¿no? Y siendo un poco malo, ¿no? O sea, no lo digo, no les conozco personalmente, pero siempre que lo leo, ¿no? Pienso, ¿hasta qué punto esta crítica no es
no estás haciendo esta crítica porque en el fondo te molesta el movimiento LGTBI y feminista, y como no puedes decirlo, te escudas en que no es importante, o sea, ¿hasta qué punto estás disfrazando de otra cosa un posicionamiento propio, ¿no? Entonces, bueno, eso tampoco no me parecería honesto, ¿no? En fin, entonces, bueno, en España ha habido algún tímido intento de esto, pero yo creo que eso se ha hecho desde una perspectiva quizás a veces un poco, a mí me parece simplista, ¿no? Y sobre todo, como siempre, en general, ¿no? Por ejemplo, yo le conozco y no tengo mala relación con él, ¿no? Pero, por ejemplo, Esteban Hernández, ¿no? Yo creo que ha hecho un gran papel a veces hablando o explicando, o haciendo pedagogía sobre algunas cosas de la extrema derecha mundial, estadounidense y europea, pero creo que en algún momento a veces se tiende a idealizar en el sentido de que parece que todo lo hacen bien, ¿no? Como si la extrema derecha fueran genios del mal, que todo lo hacen bien, tienen la fórmula, y en contraste con una izquierda que lo hace todo mal, y por tanto lo que habría que hacer es imitar o por lo menos copiar algunas de las cosas que esos genios del mal hacen bien. Entonces, frente a eso, yo digo, bueno, evidentemente, y lo llevamos diciendo todo el rato, esa extrema derecha ha hecho cosas bien, veamos cuáles son, pero son fuerzas políticas, o por lo menos en la medida en que yo las conozco, son tan chapuceras en algunas cosas como cualquier otra o más, porque muchas de ellas son fuerzas relativamente nuevas y por gente que ha entrado en política hace poco, que cometen errores, que tienen, o sea, que tienen muchos debates internos, que tienen muchas fobias internas, muchas peleas internas y que se equivocan también mucho, ¿no? Entonces, bueno, o sea, bien, ni les demonicemos, ni tampoco pensemos que son algo así como tipos genios que hacen jugadas maestras constantemente, ¿no? No sé si he respondido exactamente, pero A mí bueno, me gusta. Creo que me he metido suficientemente en lío. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Además, creo que desde la izquierda creo que es un error bastante grave homogeneizar la clase trabajadora, creo, en el sentido de que somos diversas y está bien, y eso no significa que dejemos de lado la lucha de clases, para nada. Así que estoy muy de acuerdo contigo. Te voy a hacer otra pregunta que nos hacen sobre el tema de los bulos, además el tema de hacer pedagogía, ¿no? Que es una cosa que nos encanta a nosotras hacer con nuestras familias y que ya muchas hemos tenido problemas serios y disputas familiares. Gracias por esta interesante charla. Respecto a la propia familia y amigos, ¿cómo se puede hacer pedagogía sobre un bulo o una simple creencia? Es decir, frases como si subimos las pensiones el Estado se arruina, o si subes los impuestos a las grandes fortunas se van a ir, etcétera, etcétera. Muchas veces me veo más como un misionero que trata de decirle a alguien que su religión es falsa que otra cosa. ¿Algún consejo para esto? Mucha paciencia, la verdad, porque no, es verdad que en general creo que es difícil, ¿no? Muy difícil, pero particularmente en esta época de confinamiento, creo que mantener la paciencia y la calma, por lo menos para mí, ha sido muy complicado. Ha sido muy complicado. Sobre todo porque tengo la impresión de que a veces, sobre todo en o sea, siempre, ¿no? Pero en este contexto el nivel de embarramiento ha sido tan fuerte que yo también he tenido disputas familiares y tal, y momentos en los que uno dice, bueno, dejo de hablar en este grupo, no me meto porque me voy a enfadar con tal primo o con tal que no, que joder, que es mi primo y tampoco quiero que nos dejemos de hablar, ¿no? Porque realmente el nivel de inquina, ¿no?, que alguna gente ha mostrado y de bulo, ¿no?, en este caso con el gobierno, claro, llega a un nivel tremendo. Entonces, claro, hay una posición que siempre dice, bueno, paciencia y datos, ¿no? Paciencia y objetividad, ¿no? Sería algo así. Y yo no tengo la fórmula mágica, pero lo cierto es que cada vez hay más estudios que dicen que en realidad la paciencia está muy bien, esa la mantengamos, pero que la objetividad por sí misma no lo gana nada.
Es decir, que tú puedes decir, no, pero los datos no son estos. Bueno, me da igual, ¿no? Si esto se adecua más a lo que yo siento, pienso y que entiendo que es mi modo de vida, lo voy a creer y voy a desconfiar de ti como fuente. Y voy a decir, bueno, vale, pues esos datos no serán correctos, pero estos otros sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, quizás ahí la izquierda, y sobre todo a la izquierda del PSOE, ¿no? Ha tendido muchas veces a pensar, bueno, mostrando la verdad de las cosas, la objetividad de las cosas, la gente se convence, y un poco la enseñanza de estos últimos años, y yo creo que un aspecto interesante, ¿no? Por ejemplo, de toda la obra por ejemplo, de Chantal Mouffe, ¿no? Es esta cuestión de, bueno, y de cierta posmodernidad es las razones tienen que ir acompañadas de afectos. Y si no van acompañadas de afectos, la razón por sí misma no convence nada. Y por eso hay todo un trabajo como muy, muy potente, ¿no? De decir, a ver, ¿desde dónde me estás hablando tú? ¿Y qué tipo de pasiones o de sentimientos están moviendo, de pasiones, de sentimientos, de ideas preconcebidas, están moviendo lo que dices, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? ¿De qué modo, por ejemplo, la derecha hace mucho esto, ¿no? Esto de movilizar como una cierta, no sé cómo decirlo, odio hacia los políticos o desconfianza hacia los políticos, el de todos son iguales, la casta de Podemos, la casta de Pablo Iglesias, y este sentimiento de injusticia, ¿no? ¿Cómo alguien que me está hablando de esto, si realmente, y esto ocurre, hay mucha gente de clases populares que vota a la derecha o que simpatiza con la derecha, cómo movilizar ese sentimiento, digamos, potencialmente tendencia hacia una mayor igualdad contra la propia derecha? ¿Qué imágenes, qué metáforas, qué palabras, ¿no? pueden reconducir eso hacia un sentimiento? Voy a decir, me estoy yendo por los cerros de Vega, pero yo siempre lo he pensado una cosa. Por ejemplo, esto en Castilla y León se nota mucho. Cuando yo las primeras veces que conocí a gente, pues eso, de clase media, media-baja, gente muy normal, ¿no? Que votante del PP, que en Castilla y León es algo muy común, porque tiene la hegemonía, y tú decías, no, este señor, ¿qué tiene que ver con Rodrigo Rato? O sea, quiero decir, está votando y defendiendo a Rodrigo Rato y no tiene nada que ver con Rodrigo Rato, ¿no? Ni en su forma de vida, ni en nada, en muy pocas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué se está movilizando? ¿Qué hay detrás de ese apoyo, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué hay detrás también de que ese tipo desconfíe continuamente por ejemplo, de la izquierda? Yo me acuerdo, pues eso, cosas como muy tontas, que nos pueden parecer muy tontas, pero que hacían mucho daño. No, porque la izquierda me quiere prohibir las fiestas de mi pueblo. Y eso es la razón por la que tú votas al partido de Rodrigo Rato, ¿no? Que no tiene nada que ver contigo y que te ha empobrecido. Entonces, bueno, en fin, que me voy por los cerros de Úbeda, pero vamos, que no hay una respuesta evidente, unívoca a esto, pero me imagino que el camino va por ahí, ¿no? Pensar en afectos, sobre todo muchas veces en imágenes, en metáforas, que muchas veces pueden redirigir, ¿no? Una idea preconcebida o una idea en sentido común o un sentimiento hacia otro lugar, ¿no? Hacia otros adversarios. Uh-huh. La verdad es que con lo que estás comentando quizás también tenga un poco de que ver con eso que hablábamos antes de la crisis de identidad y demás, y cómo la derecha dice, bueno, es que viene la izquierda y nos va a quitar la Semana Santa, y eso lo hemos visto y la gente se lo ha creído totalmente, que de hecho no hemos tenido Semana Santa este año, pero no ha sido por la izquierda. Voy a seguir haciéndote preguntas, tenemos muchísimas preguntas, así que si no te importa creo que nos vamos a tener una mijina. Vale, si queréis soy más breve, que contadme si... No pasa nada, pero si no te importa estar con nosotras un poquito más de las 8, no te vamos a quitar más tiempo, ¿vale? Sí, no te preocupes. A lo mejor se escuchan los aplausos. Sí, normalmente lo que solemos hacer es aplaudir aquí en directo. Vale, está bien. Yo, por ejemplo, lo he hecho... No, es que aquí no se aplaude. Aquí los irlandeses tienen una sangre un poco... Entonces yo, cuando hago estas cosas, digo, bueno, pues aplaudo aquí. Te hago otra preguntita. ¿Hay posibilidades de que Vox haga un cambio de guión alejándose de la alt-right y acercándose hacia el estado del bienestar chauvinista al estilo del Frente Nacional?
Sí, o sea, posibilidades las hay, ¿no? Y de hecho, eso se ven como algunos pequeños amagos, ¿no? O guiños, como lo que decía antes del discurso de Vistalegre 3, ¿no? El propio hecho de hacer sus congresos en Vistalegre es un curioso troleo, ¿no? A la izquierda. A la izquierda en general, porque también era un lugar bastante mítico para el PSOE, ¿no? Pero, pero yo creo que, o sea, yo tengo la impresión de que estos cambios en los partidos requieren tiempo, ¿no? Y luego muchas veces creo que el factor diferencial eh, será en las próximas citas electorales o en las próximas encuestas que hagan, qué análisis electoral, o sea, qué análisis sociológico les da. Es decir, si en algún momento Vox descubre, ¿no?, que tiene cada vez más votantes de clases populares, lo más probable es que atempere mucho, digamos, el neoliberalismo de su programa. Que claro, es que claro, cuando uno va al programa electoral que presentó en abril de 2019, que es el mismo que presentó en noviembre, es un programa claramente neoliberal, muy evidentemente neoliberal. El único apartado de política social es un apartado muy a la polaca, ¿no?, que es el apartado de política familiar, ¿no? Es como copiado del partido gobernante en Polonia, ¿no?, del PiS, de Justicia y Ley. Y prácticamente solo eso, ¿no? Prácticamente el resto es bajadas de impuestos, cero énfasis en política social, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso podría cambiar, ya te digo, si cambian, si hay alguna transformación sociológica en los votantes. Ahora, ¿qué tendría que pasar para que hubiera esa transformación? Yo creo que ya ocurrió mínimamente y por eso entiendo aunque el programa de Vox, bueno, creo que si hubiera elecciones dentro de 6 meses, ya habría ligeros cambios, ligeros, insisto en ligeros, porque los resultados de noviembre mostraron que Vox había avanzado entre ciertas capas del electorado popular. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid es muy llamativo. Se puso mucho énfasis porque tiene más publicidad, ¿no? Y tiene más gancho mediático, hablar del cinturón rojo de Madrid y y la pregunta, ¿se ha convertido el cinturón rojo en cinturón verde?, ¿no? Hablando de Alcorcón, Móstoles, Leganés, Fuenlabrada, etcétera, etcétera. Pero en realidad, aunque ahí avanzó Vox más con respecto a abril, en realidad el gran avance de Vox no es en la primera corona sur de Madrid, sino en la inmediatamente más alejada, ¿no? No es en Fuenlabrada, es en Aranjuez. No es en Arganda del Rey, que también, sino es un poquito más allá en Campo Real o, por ejemplo, en Navalcarnero, ¿no? Y ahí sí se creó un cinturón verde, ¿no?, que es en Francia lo llamarían esa población, como lo llaman, periurbana, ¿no?, que no es ni rural, en realidad es urbana, pero está en municipios con todavía un fuerte componente histórico rural, ¿no?, y que todavía perviven ciertos elementos rurales en esos pueblos, en esas localidades, y que en los últimos años han crecido mucho porque se han creado PAUs y urbanizaciones y casas en las que se va a vivir gente de clase media, media-baja, que lo pasa mal a fin de mes, o sea, no infinitamente mal, no son la gente a la que Ayuso manda pizzas, pero es gente que tiene dificultades o a veces puede tener dificultades para llegar a fin de mes. Y entonces, como no se puede comprar una casa relativamente a su gusto o una casa molona, por decirlo así, cerca de Madrid, se tiene que ir, ¿no?, a Navalcarnero. En Navalcarnero, si hay una vivienda de 3-4 dormitorios con sus hijos,
y con una pequeña zona común, ¿no? Es decir, el ideal de clase media, pero como no te lo puedes permitir y vas muy ahogado, te la tienes que comprar ahí. Pero como trabajas en Madrid, cada día tienes que hacer grandes trayectos. Y entonces, esa población, digamos, que se siente que no es ni clase alta ni clase baja y que nadie mira por ella y que lo pasa mal y que encima le suben los impuestos al diésel o a la gasolina y entonces tiene que hacer grandes... Ese es un electorado potencial de Vox, pero es un electorado que no está de acuerdo o que no está en principio de acuerdo con desmantelar la sanidad pública, ¿no? Entonces, bueno, y lo último, cuanto más se hable, entonces creo que cuanto más Vox consiga ese electorado, más posibilidades tendrá de girar ahí y logrará más ese electorado cuanto más se hable de la cuestión nacional. Es decir, cuanto el foco mediático esté más puesto en la angustia identitaria de España, la agonía existencial de España, digamos, más posibilidades tendrá Vox de crecer y por eso no es casual que Vox creciera tanto después del mes de octubre. Entonces, cuanto más se hable de lo nacional, más crecerá Vox, cuanto más crezca Vox, probablemente más crezca transversalmente y cuanto más crezca transversalmente, más posibilidades hay de que tenga un electorado obrero y de que, por tanto, los programas atemperen el componente neoliberal. Muchas gracias, todo muy educativo, la verdad. Pues hablando un poco del tema de los electorados, antes de nada creo que nos hemos pasado de los aplausos, vamos a aplaudir aquí un poco 3 minutos más tarde. Sí, yo lo escuchaba fuera. A nuestra sanitaria, que os recuerdo que no comen de aplausos, que hay que apoyarlas a todas las trabajadoras, tanto sanitarias como de los supermercados y limpiadoras y cuidadoras, que seguimos aquí trabajando, incluso en pandemia mundial. Te voy a hacer ya la última pregunta, una pregunta muy interesante, un poco el tema del electorado. Nos la hace un militante nuestro que está en Suecia, además, y dice: en la ciudad donde resido existe una problemática, dice, que quizás sea algo singular. Hay bastante inmigración, tanto trabajadores como clase un poco más alta, ¿no? Clase media, que se identifica con este tipo de ideologías de extrema derecha. ¿Cuáles crees que son los mecanismos que usan estos partidos ultras para captar a la inmigración y que les haya ido bien con estos electorados? No sé si conoces un poco cómo funciona en Suecia o no, yo no tengo ni idea. Bastante poco, pero la pregunta es, para captar el electorado inmigrante. Que en Suecia al parecer está funcionando. La verdad es que no conozco, conozco el partido, Demócratas de Suecia y tal, y algunas cosas, pero no conocía eso en particular. Lo que sí que, lo que me recuerda a una cosa, ¿no? Y es de mi caso de Francia. En un momento dado, a partir del año 2007, claro, el Frente Nacional, que siempre se ha acusado de partido racista, antisemita, etcétera, etcétera, pero sobre todo racista, para tratar de recusar esa acusación, ¿no? Para tratar de lanzarla lejos, pues esa es la última campaña que hace Jean-Marie Le Pen, pero que curiosamente la dirige Marine Le Pen, su hija. Y es una campaña hiperesquizofrénica porque Marine Le Pen quiere una cosa y Jean-Marie Le Pen la boicotea, ¿no? Y entonces, en esa campaña, Marine Le Pen dice, bueno, vamos a tratar de recusar la imagen de fascistas y de racistas, buscando el voto de las segundas generaciones y terceras generaciones de inmigrantes. ¿Cómo? En primer lugar, ¿no? Abriendo la definición de lo que significa ser francés, ¿no? Claro, estos tipos lo que te decía antes, hablaban de la reserva gala y de que si Francia no se convierta en Sudáfrica, de pronto empiezan a decir, o por ejemplo, Jean-Marie Le Pen distinguía entre los franceses de papeles y los franceses de pura cepa, ¿no? Y franceses de papeles eran todos los que tenían un origen inmigrante, ¿no? Entonces, digamos, abandona ese discurso y empieza a decir que francés es todo aquel que respeta los valores de la República, ¿no? Independientemente de su origen, ¿no?
Y con eso se trata de ganar a las nuevas, digamos, a los franceses, en realidad los franceses de origen inmigrante, pero siempre hablamos de inmigrantes de segunda generación, pero en realidad no son inmigrantes, son franceses que han nacido allí y que en muchos casos ni siquiera han visitado el país del origen de sus padres o de sus abuelos, ¿no? Entonces, en el caso de Francia, por ejemplo, lo hacen, pues eso, como te decía, hablando de, digamos, diciendo ustedes son franceses de pleno derecho, pero además, en el caso de Francia, tratan de ganarse a la población árabe, curiosamente, con un discurso muy prosocial y en algunos barrios antisionista. Y entonces, por ejemplo, coquetean con, le dan bola, ¿no? Le dan altavoz a un artista que se llama Dieudonné, que es un cómico artista de origen, creo que es senegalés, y musulmán, que, bueno, pues eso, que en sus shows hace un montón de bromas antisemitas, ¿no? Y entonces, toda esta... O sea, de pronto el Frente Nacional trata de ganarse a esa población, digamos, ¿cómo lo llaman en Francia? En crisis social, no sé cómo lo llaman. Usan eufemismos de estos que les cantan. Para hablar de eso, de la población de los barrios, de las banlieues, ¿no? Entonces, bueno, me recuerda un poco a eso, ¿no? Y es verdad que en Estados Unidos también ha habido bastantes estudios sobre cómo había población latina que votaba al Partido Republicano, ¿no? Siempre con el argumento, que siempre desde una perspectiva moralizante, ¿no? Es, oye, pero tú, mexicano, ¿no? Porque a veces eres incluso mexicano o hijo de mexicanos, ¿por qué estás a favor de la construcción de un muro con México, ¿no? ¿O por qué estás en contra del endurecimiento de la política migratoria? Y siempre la respuesta es, bueno, porque antes no era igual, nosotros lo hicimos de otra manera, ¿no? Esta cosa como, yo fui el último de la gente que lo hizo bien y ahora no quiero que venga nadie más. Porque además, esa gente que viene ahora amenaza mi puesto actual. Entonces, incluso puedo votar al tipo que dice que no más inmigración, aunque yo sea un inmigrante regularizado. Muy bien. Te había dicho que era la última pregunta, pero te voy a hacer otra. Si no te importa. Ya, de verdad, la última, no te quiero. No te preocupes. Pero es que es muy interesante. A mí me está gustando mucho este taller. Esta pregunta nos la hace un compañero de Alemania y, bueno, te da las gracias por la charla y dice, en relación a lo que decías, vuelve al rojipardismo, ¿no? ¿Qué opinas del nacionalismo de izquierdas? Si es patriotismo popular o si qué ventajas hay, qué peligros ves. Entiendo que el nacionalismo de izquierdas es español. Creo que sí. Entiendo que será por ahí. O sea, claro, yo... o sea, no, en principio tendería... O sea, lo que yo creo que sí que fue... sí que es llamativo, o sí que por lo menos merece la pena estudiarlo, es por qué digamos, en el otoño de 2017, en la crisis territorial, en la agudización de la crisis territorial con Cataluña, sobre todo en ese mes de octubre, bueno, en septiembre, en realidad, en septiembre y octubre, ¿por qué proliferan banderas de España en balcones de todo el país? Bueno, salvo en Euskadi, en realidad salvo en Euskadi, creo, porque en Cataluña también, digamos, ciertos sectores ponen la bandera de España, ¿no? Como contraposición, ¿no? Supongo que es casi solo Euskadi, ¿no? ¿Por qué eso pasa y por qué pasa mucho, tanto en los barrios, digamos, tanto en el barrio de Salamanca en Madrid como en los barrios más populares, ¿no? ¿Y qué tiene la bandera para atraer pues muchas veces a gente que no le interesa la política, ¿no? Es decir, ¿por qué un tipo que normalmente no habla demasiado de política siente la necesidad de significarse? Porque en realidad poner una bandera en tu balcón es significarte y decirle a tus vecinos lo que piensas. Y los vecinos no tienen por qué saberlo, hasta el punto de que, joder, una parte de nuestra herencia franquista, ¿no? De nuestra herencia cultural franquista es este lema de no te signifique, ¿no? Que la gente no hable de ti. Entonces, joder, para que un tipo se signifique
y ponga su bandera, por mucho que sea siguiendo la corriente dominante, pero al fin y al cabo es como, bueno, ¿y por qué lo voy a hacer, no? Yo creo que es porque, joder, el elemento más fácilmente politizable es esta cosa de, bueno, ¿qué soy yo? ¿Qué me siento yo? Español, perteneciente a, cada uno lo define de su manera, a España, ¿no? ¿Y qué estoy sintiendo? Que esa entidad de referencia mía está en peligro, ¿no? Y entonces, ante ese, y siento que alguien la está atacando y está diciendo como ya no te quiero, ¿no? Hay mucha gente, yo a veces lo pensaba como en los divorcios, ¿no? Es como alguien le dice a alguien ya no te quiero, y entonces la reacción del dejado o dejada es ir al gimnasio, ponerse buen horro y hacerse fotos de sus piernas o de sus cuádriceps, ¿no? Que es lo mismo que sacar tu bandera, que es decir, bueno, ya no me quieres, pero mira lo orgulloso que estoy de mí mismo, ¿no? Aunque tú ya no me quieras, yo estoy hiper orgulloso de mi sentimiento nacional, ¿no? Entonces, ante esa reacción, yo creo bueno, que hay algo que pensar. Claro que la bandera de España tiene muchos problemas para la izquierda históricamente, pero ¿hasta qué punto? O sea, la cuestión es ¿hasta qué punto es disputable? ¿Hasta qué punto es resignificable? Y ahí, pues nadie ha llegado a una solución, sobre todo porque, bueno, pues en Ciudad Real, ¿no? O en Albacete, o en Madrid, o supongo en Zaragoza, o en Logroño incluso, pues igual sí es disputable, pero desde luego, pues eso, en Cataluña o en Bilbao o a lo mejor en Santiago de Compostela no tanto. Entonces, también es verdad que yo hablando con amigos, por ejemplo, catalanes, sí me han dicho, sí, es que a mí no me importa o sea, quiero decir, yo no tengo ningún problema con que un tipo de izquierdas no sé, en Segovia saque la bandera de España. Lo que quiero es que no me la impongan. O sea, yo no tengo problemas con eso. Simplemente, bueno, déjame que yo no me identifique con eso, porque no tenga especial simpatía por esa bandera, ¿no? Bueno, no lo sé, no sé. Sí que sé que es muy evidente, ¿no? Cómo la derecha continuamente hace este uso de la bandera, ahora casado, ¿no? Con esta llama a poner la bandera en los balcones, con un crespón negro, ¿no? Y es un uso, no sé, un poco, bueno, evidentemente partidista, pero incluso me parece obsceno a veces de la bandera. Entonces, ante eso, ¿qué podemos hacer? Decir, bueno, no nos gusta, ¿habría algún intento de resignificarlo? Y ya lo último es resignificar la bandera, o usar mínimamente la bandera, es lo mismo que nacionalismo español. No lo sé. Es que eso es una cosa que siempre hablamos, y que el tema de la bandera y la historia de España y qué asociamos, qué ideas asociamos al ser español, ¿no? El español con la ñ grande. Y bueno, yo por ejemplo tengo la bandera de España en mi habitación, muy bonita, y es mi bandera, pero claro, yo creo que España tiene mucha deuda con mucha gente. Hasta que no paguemos nuestra deuda, por ejemplo, con las víctimas del franquismo, poca bandera podemos sacar, creo, al balcón. Y más, por ejemplo, hoy que ha fallecido Billy Niño con todas sus medallas puestas, y que hemos fallado bastante a nuestras víctimas, que todavía no las hemos reparado, su memoria. Y bueno, ya con esto terminamos, que te hemos robado muchísimo tiempo, pero ha sido súper interesante. Muchísimas gracias, de verdad. Espero que pase un buen rato. Ha sido un gustazo. Además, en esta época de confinamiento se agradece la charla y se agradece, joder, pues, estar acompañado. Aunque sea habitualmente de cierta gente que hace preguntas y qué tal, uno siente el calor, ¿no? No, de verdad nos ha encantado la charla, porque tengo aquí a todas mis compañeras y demás pasándome un montón de cosas y les ha gustado muchísimo. Toda la federación te agradecemos un montón que hayas estado con nosotras. Para nosotras, estando fuera y demás, pues estas cosas la verdad es que es como un pequeño abracito, y te damos de verdad muchísimas gracias por estar hoy. Os recuerdo a las que nos estáis viendo que
el próximo viernes, el día 15, tenemos otra charla con Héctor Pujols, que es nuestro compañero y militante de Izquierda Unida y también el presidente de la Coordinadora Nacional de Migrantes de Chile, y nos va a contar un poco cómo está la situación en Chile. Héctor es un compa súper genial, súper guay, y ha estado además hace poco en el Parlamento de Chile hablando sobre los migrantes en Chile y cómo lo están viviendo ahora con el coronavirus y demás. Y bueno, yo creo que va a ser súper interesante seguro. Y otra vez, muchísimas gracias, Guillermo. De verdad, gracias a vosotros, que de verdad ha sido un gustazo. Así que cuando queráis, pues nada, volvemos a organizar algo. Seguro que sí. Y nada, y que os cuidéis todas y que estéis todas en buena forma y en buena salud, ¿vale?